Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz jueves para todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día y vamos a hablar sobre la música en el periodo antiguo y vamos a comenzar hablando de la música en la antigua India. Pero primeramente hay que mencionar básicamente dónde nació el origen de la música, que sería en las civilizaciones tanto de Grecia como Roma, que tenían, o sea, es donde la música está más vinculado específicamente, y también por la ideología o el ideal que tenían los griegos y los romanos de que la belleza y la armonía es lo que se tenía que buscar dentro de la música, y por eso justamente allí dio su origen. Pero nosotros vamos a empezar hablando de lo que sería la música en la antigua India primeramente. Bien, la teoría musical tenía como base la raga. La raga básicamente es una forma melódica, como especifica ahí en el libro, que es donde se podían hacer composiciones e improvisaciones entre 5 o a 7 notas que se utilizaban básicamente. Sería como una especie de escala, ¿ok? Las ragas, dentro de su definición, son estados del alma, como menciona ahí, y cada uno tenía un sentimiento o contenido emocional propio. Generalmente la música que se utilizaba en la antigua India estaba relacionado a lo que sería la religión, a los palacios y entre la gente humilde. Como en casi todas las civilizaciones antiguas, la mayoría se utilizaban, por ejemplo, en ceremonias de bodas, en festejos religiosos o de ganar una victoria de una guerra o cosas así. Se utilizaba la música en ese aspecto. ¿Cuáles eran los instrumentos que utilizaban la música india? La música india utilizaban varios instrumentos de arco, de viento y de percusión. Obviamente yo les voy a mostrar algunos de ellos para que puedan observar ustedes y puedan conocer. La rabanastia, que es un instrumento de arco, que es también un instrumento de cuerda, que le voy a mostrar aquí la foto. Esta es una rabanastia, que es una especie de guitarra. Obviamente es un poquitito más actual ya esta, que está todo ilustrada inclusive, ¿verdad? Pues esta es una rabanastia. Es un instrumento de cuerda de arco por la forma que tiene justamente. Luego tenemos em, de viento, tenemos la flauta que conocemos todo, el oboe también, la cornamusa, que es este instrumento que le voy a mostrar ahora. Esto sería una cornamusa medieval, que es similar a la gaita escocesa, ¿sí? Luego tenemos también, dentro de los instrumentos de percusión, tenemos las campanas, que son conocidas, los platillos, los panderos y los tambores también. Si por ahí no conocen, pueden buscar ustedes en internet. Obviamente yo les muestro algunos para que no, el video no dure demasiado. Bien, luego tenemos en el Medio Oriente la música en Israel, y esta está inseparable del culto, o sea, de todo lo que tiene que ver con sus dioses específicamente. Eh, Cantemos Dominio, compuesto por Moisés al pisar la tierra firme después de cruzar el Mar Rojo, fue cantado por la iglesia cristiana, ¿ok? Que es un tipo de obra que se cantaba en ese periodo. Generalmente, obviamente, al culto, porque todo estaba relacionado a la religión, todos los cantos tenían que ver con una adoración al Dios que ellos guían, que en este caso es Yahvé para los católicos, ¿verdad? Los cristianos. Bien, instrumentos de cuerda que ellos utilizaron son las lisas y las cítaras, y les voy a mostrar ahora la cítara, que es este instrumento que ven acá. Este es una cítara que se utilizaban en este periodo, así que es una especie de arpa. Y luego tenemos también eh, otras como las lisas, el salterio de 13 cuerdas, que es similar a la cítara también, el arpa egipcia y la famosa lira, que es conocida como la arpa de David. De viento tenemos la flauta simple, y de cuerno de carnero tenemos el chofar. El chofar sí es uno de los instrumentos muy característicos, así en las películas de Egipto de Israel, mejor dicho, suelen aparecer. Este es el chofar. Ok. De percusión tienen los tambores, los címbalos y las castañuelas. Vamos a la parte del mar Mediterráneo y tenemos la música de Egipto, ¿sí? Que se admite su influencia sobre la cultura musical griega y la existencia de indicios sobre instrumentos conservados. O sea, eso es en realidad lo que se ha encontrado de los jeroglíficos y de la ciencia, obviamente, que es la arqueología, que estudia las artes antiguas, ¿verdad?
O sea que van excavando y van a encontrar así jeroglíficos donde marca cómo eran los instrumentos que ellos utilizaban, cómo eran en qué momento se utilizaban y cosas así. Bien, entonces, ellos empleaban el movimiento de la mano que se llama quiromanía para indicar la ondulación de la melodía y generalmente los marcaban el ritmo con palmadas, con los sistros, crótalos, carracas, platillos y tambores que son instrumentos de percusión específicamente con los que se marcaban los tiempos de la música. También para indicar la marcha de la melodía, los cantantes se valían de movimiento de las manos, cheironomía. Como obviamente no había un director de orquesta y básicamente la música en este periodo era improvisada, ellos se guiaban por ciertos movimientos de las manos y del ritmo para poder obviamente entenderse entre sí. La música se asignaba con una doble posibilidad. Por un lado, la capacidad de motivar a un hombre una sensación de gozo y alegría, y por otro lado, al crear sensaciones de naturaleza mística y mágica. Generalmente, la música de egipcios estaba relacionada con sus dioses. O sea, la mayoría de las canciones y las obras que se encuentran son relacionadas a los dioses de Egipto. Y vamos a entrar a la música de Grecia, que es la más importante o donde dio origen básicamente la música, como les dije, por los dos filósofos más importantes que eran Aristóteles y Platón en ese periodo. Pero para poder relacionar la música de Grecia tenemos que tener en cuenta su mitología, que es muy importante aquí. Ellos tenían tres dioses básicamente, o sea, dioses y semidioses. Eran Apolo, Anfión y Orfeo. Ellos eran básicamente los que dotaban a las personas para poder componer o crear las músicas. Ellos eran los dioses de la música básicamente. El más importante aquí es Apolo, que es el dios de la música en sí, y Orfeo, que era que supuestamente, o en teoría al tocar la lira, le daba tranquilidad y paz a las personas, ¿sí? Esto dentro de los dioses griegos. Y obviamente había el otro, o sea, la mayoría de las obras se festejaban o se cantaban para el dios Dionisio. ¿Por qué para el dios Dionisio? Porque el dios Dionisio era el dios de la cosecha, básicamente. Antes de que ellos, cuando ellos llegaban y cosechaban y plantaban para que les diera buenos frutos, ellos realizaban tipo canciones y obras en su honor para que la cosecha sea buena o positiva, ¿sí? Que vamos a ir viendo de a poquito también. Ok, generalmente ellos utilizaban lo que sería la quítara, que era un instrumento de 5 a 7 cuerdas, y también los aulos. Esos eran los instrumentos más importantes que tenían en la cultura grecia. Bien, ¿cuáles eran las formas musicales de este periodo? Primeramente la prosodia, que es un canto entonado cuando la procesión se dirigía al templo. O sea, cuando iban al templo, básicamente ellos cantaban una prosodia. La hiporquema, que era una melodía asociada a movimientos corporales propios de danzas. El ditirambo, que es una canción en honor a Dionisio o a Baco, que es el dios que yo le estaba mencionando anteriormente. El peam, que era himno en homenaje a Apolo. El treno, que era canto fúnebre y doliente creado por Linos. Elegía, que era de carácter triste, y el himeneo y apitalemio, que era de carácter alegre, que se utilizaban básicamente en las ceremonias de boda o para el casamiento específico. Otros géneros líricos eran las datnefóricas, entonado por portadores de laurel, las oscofóricas, por quienes llevaban una rama de vid, y la tipo de fóricas, dos individuos que cargaban los trípodes. ¿Cómo era el sistema musical de los griegos? Bueno, se nutrió de los principios de Pitágoras, que dividían la octava en dos cuartas. Ellos decían que la música básicamente era inseparable de los números, los cuales considerados la clave como un todo espiritual y físico, y se creía en ese periodo que el sistema de sonidos y de ritmos musicales, al estar ordenados numéricamente, ejemplificaba una armonía del cosmos y correspondía con ella, porque tenía relación básicamente con los dioses. Bien, y esa era la música en el periodo griego. De hecho, la mayoría de ellos se encuentran así por los estudios científicos que se realizaron al analizar, por ejemplo, ciudades antiguas y cosas así. Fueron encontrando restos, así como también pequeños eh, libros, vamos a decirle, o papiros, es el término correcto, donde que estaban algunos medios destruidos y empezaron a hilar también los investigadores y con base a eso encontraron obras musicales de ese periodo que justamente nosotros estamos aprendiendo hoy en día.
Bien, y básicamente esa es la clase de hoy, chicos. Luego tienen un ejercitario para completar súper sencillo y muy fácil. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta me preguntan y con gusto les voy a ayudar. Un abrazo para todos.